Muy buenos días, muy bendecido jueves 21 de mayo de 2026 para todos ustedes, queridos hermanos. Que el Señor los acompañe en esta séptima semana de Pascua. Les enviamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que en este momento están comenzando el día con el corazón cansado, con la mente llena de preocupaciones, con lágrimas escondidas que nadie conoce. A los que nos escuchan desde México, desde Estados Unidos, desde algún rincón de Centroamérica, desde un hospital, desde una cocina mientras preparan el desayuno, desde un taller, desde una camioneta rumbo al trabajo, desde un cuarto pequeño, donde alguien esta mañana despertó diciendo en silencio: Señor, ya no puedo más. Porque hay batallas que nadie ve. Hay personas que sonríen por fuera, pero por dentro llevan una guerra terrible. Hay hombres que no saben cómo sacar adelante a su familia. Hay madres que lloran escondidas por un hijo que se alejó de Dios. Hay abuelitos que se sienten olvidados. Hay jóvenes que aparentan fuerza pero están vacíos. Y hoy la palabra de Dios viene precisamente para esas personas, no para los perfectos, no para los que sienten que ya tienen la vida arreglada. Hoy Cristo viene para el corazón cansado. Y yo quiero que escuchen esto con mucha atención, porque la primera lectura de hoy nos presenta a un hombre rodeado de acusaciones, de gritos, de enemigos y de amenazas. Ese hombre es San Pablo. Y quizá alguno dirá: Padre, pero yo no soy santo, yo no soy como Pablo. No, hermanos, pero sí conocen el miedo, sí conocen las noches largas, sí conocen el cansancio de querer hacer el bien y aún así recibir golpes de la vida. La lectura de hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra a Pablo llevado ante el consejo. Lo observan, lo juzgan, lo quieren destruir. Todos hablan, todos gritan, todos se acusan, parece un caos. Parece que Pablo está solo, parece que todo está perdido. Y quizá algunos de ustedes así se sienten hoy, como si la vida entera se hubiera puesto en contra de ustedes, como si nadie entendiera lo que están viviendo. Pero escuchen lo más hermoso de esta lectura. Dice la palabra que por la noche el Señor se presentó junto a Pablo y le dijo: ten ánimo. Ay, Dios mío, qué palabras tan fuertes. Jesús no le dijo: ya no sufrirás. No le dijo: mañana se resolverá todo. No le dijo: tus enemigos desaparecerán. Solamente le dijo: ten ánimo. Porque a veces el milagro más grande no es que desaparezca la tormenta. A veces el milagro es que Dios se mete dentro del corazón de una persona y le da fuerza para no rendirse. Hay personas aquí escuchándome que ya pensaban abandonar todo. Ya no querían luchar por su matrimonio, ya no querían seguir viviendo, ya no querían rezar, ya estaban cansados de esperar, y hoy Cristo les dice, igual que a Pablo: ten ánimo. Y yo no sé quién necesita escuchar esto esta mañana, pero Dios no se ha olvidado de ti. Aunque hayas llorado en silencio, aunque tengas miedo, aunque estés cansado, aunque no sepas qué va a pasar mañana, Cristo sigue estando de pie junto a ti. Por eso el Salmo de hoy nos hace decir: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Qué hermoso es saber que todavía tenemos un refugio, porque el dinero falla, la gente falla, las promesas humanas fallan. Hay hijos que fallan, hay amistades que traicionan. Hay personas que un día juraron quedarse y después desaparecieron, pero Dios permanece. Y yo quiero hablarle especialmente esta mañana a las personas que están viviendo una lucha interior muy fuerte. A los que se despiertan con ansiedad, a los que sienten un vacío horrible aunque estén rodeados de gente, a los que están perdiendo la esperanza. Hermanos, no permitan que el enemigo les robe la fe, porque Satanás trabaja mucho en el cansancio. Cuando uno está cansado empieza a pensar cosas terribles: ya no vale la pena, nadie me quiere, nada va a cambiar, Dios me abandonó. Mentira, mentira del demonio. Miren a Pablo, rodeado de enemigos, injustamente acusado, en peligro, y aún así Cristo se le aparece, porque Dios tiene la costumbre de acercarse más cuando la noche está más oscura. Y qué impresionante también el evangelio de hoy. Jesús levanta los ojos al cielo y comienza a orar. Pero escuchen, esto no está orando solamente por los apóstoles, está orando también por nosotros. Sí, por nosotros. Por ti que estás viendo este momento desde tu celular, por la señora que está cocinando mientras escucha la misa, por el hombre que va manejando rumbo al trabajo, por la muchacha que anoche lloró hasta quedarse dormida. Cristo está orando por nosotros, y eso debería hacernos temblar el corazón, porque quizá tú ya te cansaste de orar, pero Jesús nunca se ha cansado de interceder por ti. Hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, familias divididas, hijos alejados de Dios, matrimonios destruidos.
personas llenas de orgullo, gente que ya no sabe perdonar. Y mientras el mundo se llena de odio, Cristo hoy sigue pidiendo al Padre que permanezcamos unidos. Por eso yo quiero pedirles algo esta mañana: no endurezcan el corazón, no permitan que el resentimiento crezca dentro de ustedes. Hay personas que llevan años sin hablarle a un hermano, a una hija, a un padre. Hay heridas muy profundas, pero Cristo puede sanar incluso lo que parecía muerto. Y antes de continuar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí cada mañana escuchando la palabra de Dios. Gracias a los que ya forman parte de esta familia de fe. Y si este mensaje está tocando su corazón, les invito con mucho cariño a suscribirse al canal Fe Radiante Voz, activar la campanita y dejar en los comentarios su intención de oración. Escríbanos por quién quieren que oremos hoy: por sus hijos, por su matrimonio, por su salud, por algún familiar enfermo. Porque cuando una comunidad se une en oración, Dios hace cosas muy grandes. Hace unos días nos escribió don Eusebio Martínez, de 74 años, carpintero jubilado de Chilpancingo, Guerrero. Nos contó que durante meses estuvo orando aquí con nosotros por su hijo que vive en Texas y tenía años sin hablarle. Don Eusebio decía que cada mañana escribía el nombre de su hijo en los comentarios mientras escuchaba la misa, y hace poco recibió una llamada inesperada. Su hijo volvió a buscarlo. Hermanos, Dios escucha. Dios trabaja incluso cuando nosotros creemos que todo terminó, así que no se vayan. Quédense hasta el final porque hoy vamos a orar de manera muy especial por todas las familias heridas, por los hijos alejados y por todas las personas que necesitan volver a encontrar ánimo para seguir viviendo. Hermanos, quédense conmigo porque aquí viene algo muy fuerte. Hay momentos en la vida en los que uno siente que ya llegó al límite. Hay noches donde el alma se cansa más que el cuerpo. Hay personas que por fuera siguen trabajando, siguen cocinando, siguen manejando, siguen sonriendo, pero por dentro ya están quebradas. Y quizá muchos de los que están escuchando esta palabra hoy llevan días diciendo en silencio: ya no puedo. Otros dicen: ya me cansé. Y algunos hasta han dicho: ¿de qué sirve seguir rezando si nada cambia? Por eso la palabra de Dios de este jueves entra como una luz en medio de la oscuridad. Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11, sucede algo impresionante. Dice la Escritura que por la noche el Señor se apareció junto a Pablo y le dijo: ten ánimo. Nada más eso, ten ánimo. Y quiero que entiendan algo muy importante, hermanos. Jesús no le prometió a Pablo una vida fácil. No le dijo: ya se acabaron tus problemas. No le dijo: mañana todos te van a aplaudir. No le dijo: ya nadie hablará mal de ti. No. Pablo seguía rodeado de amenazas, seguía siendo perseguido, seguía teniendo enemigos, seguía cargando cansancio, miedo y dolor. Pero Cristo se puso a su lado. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios solamente está con nosotros cuando todo sale bien? Y no es cierto. Hay personas que creen que porque están sufriendo Dios las abandonó. Hay gente que dice: si Dios estuviera conmigo no estaría pasando esto. Pero Pablo demuestra exactamente lo contrario. Cristo se aparece precisamente en la noche más dura. Y aquí hay algo que quiero decirles con todo mi corazón: tener ánimo no significa no llorar. Tener ánimo no significa nunca sentir miedo. Tener ánimo no significa hacerse el fuerte. No. Tener ánimo significa seguir agarrado de Dios aún después de haber llorado toda la noche. Porque hay gente que se siente culpable por estar triste. Ay, Padre, es que me siento débil. Pues claro, eres humano. Hasta los santos lloraron, hasta Pablo tuvo miedo, hasta los profetas se cansaron, hasta Jesús sudó sangre en Getsemaní. El problema no es llorar, el problema es soltar la mano de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes están viviendo luchas muy pesadas. Hay matrimonios que viven como extraños dentro de la misma casa. Ya no hay diálogo, ya no hay ternura, ya no hay oración juntos, solamente silencio, frialdad, distancia. Hay hermanos peleados por terrenos, por herencias, por dinero, hijos que dejaron la misa y ahora hasta se burlan de la fe de sus padres, abuelos olvidados en un cuarto, personas mayores que pasan días enteros sin que nadie les llame por teléfono. Y mientras escucho todo esto en los comentarios, mientras leo los mensajes que ustedes mandan todos los días, yo digo: Señor, ¿cuánta gente rota hay detrás de una pantalla? ¿Cuántas personas necesitan escuchar exactamente lo mismo que Pablo escuchó aquella noche? Ten ánimo. Por eso quiero hacerles una pregunta y quiero que se la graben en el corazón. Y si esta noche Dios no te quitara la batalla, pero se pusiera a tu lado dentro de la batalla, piénsenlo bien,
porque nosotros casi siempre queremos escapar rápido del dolor. Señor, quítame este problema. Señor, sácame de esta enfermedad. Señor, cambia a esta persona. Y sí, Dios puede hacerlo. Claro que sí. Pero muchas veces el primer milagro que Dios hace no es cambiar la situación. El primer milagro es sostener el corazón de quien ya estaba a punto de rendirse. Miren a Pablo. Él no usa su inteligencia para destruir a los demás. Él no responde con odio. Él no busca venganza. Pablo utiliza su sabiduría para dar testimonio. Y eso nos falta mucho hoy, porque vivimos en una sociedad llena de gritos, de pleitos, de ataques y de divisiones. Igual que aquel consejo donde llevaron a Pablo. Todos peleando, todos acusando, todos queriendo tener la razón, pero pocos escuchando a Dios. Así estamos hoy. Redes sociales llenas de insultos. Familias llenas de resentimientos, programas llenos de escándalos, personas que hablan y hablan pero ya nadie reza, mucho ruido, mucha crítica, mucho juicio, pero poca oración. Y tengan cuidado, hermanos, porque Satanás sabe perfectamente cómo destruir una familia. No siempre entra con cosas escandalosas, a veces entra poquito a poquito, una palabra hiriente, un orgullo que no se baja, un silencio largo, un chisme, una crítica, una humillación. Y cuando uno menos piensa, la casa ya está dividida. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a revisar nuestra boca, sí, nuestra manera de hablar. Porque hay personas que con la lengua destruyen más que con las manos. Hay padres que maldicen a sus hijos, hijos que insultan a sus padres, esposos que se hablan con desprecio, personas que solamente saben criticar, y así no puede vivir un cristiano. No conviertas tu boca en un lugar donde Satanás siga sembrando división. Convierte tu boca en un lugar de oración. Si vas a hablar, habla para bendecir. Si vas a corregir, corrige con amor. Si vas a opinar, hazlo con prudencia. Porque una palabra puede levantar a alguien o terminar de hundirlo. Y miren, hermanos, les voy a decir algo muy fuerte. Hay personas que ya no creen en el amor porque solamente han recibido gritos. Hay jóvenes que ya no creen en el matrimonio porque crecieron viendo pleitos. Hay hijos que dejaron de acercarse a Dios porque en su casa nunca vieron un testimonio verdadero de fe. Por eso hoy Cristo nos llama a ser diferentes. No podemos seguir viviendo igual que el mundo. No podemos responder odio con odio. Pablo pudo llenarse de rencor, pudo maldecir a quienes lo perseguían, pero no. Él siguió anunciando a Cristo. Y aquí es donde muchos fallamos, porque queremos seguir a Jesús, pero sin cargar la cruz. Queremos bendiciones, pero no queremos paciencia. Queremos milagros, pero no queremos conversión. Queremos paz, pero seguimos alimentando pleitos. Hermanos, escuchen esto, quizá el problema más grande de tu casa no es económico. Quizá el problema más grande es que hace mucho tiempo dejaron de orar juntos. ¿Cuántas familias pasan horas viendo televisión, peleando por política, criticando a otros, revisando el celular, pero no pueden rezar un Padre Nuestro juntos? Y luego nos preguntamos por qué hay tanta oscuridad dentro de la casa. No, hermanos, hay que volver a Dios. Hay que volver a la oración sencilla. Hay que volver a bendecir la mesa. Hay que volver a pedir perdón. Hay que volver a abrazar. Hay que volver a escuchar. Y si hoy tú estás cansado, si ya no sabes qué hacer, si tu corazón se siente derrotado, escucha nuevamente la voz de Cristo sobre tu vida. Ten ánimo, porque mientras Dios esté contigo todavía hay esperanza. Y antes de continuar con esta reflexión tan hermosa del Evangelio de hoy, quiero pedirles algo muy sencillo. Allí donde están, cierren un momento sus ojos si pueden y díganle al Señor en silencio aquello que más les duele, aquello que nadie sabe, aquello que han escondido incluso de su propia familia. Y juntos vamos a decir esta pequeña oración. Señor, esta noche quédate junto a quien ya no tiene fuerzas, quédate junto al enfermo, junto al que llora, junto al que está perdiendo la esperanza, quédate en las casas donde hay división, quédate en el corazón cansado, y aunque la batalla siga, no permitas que nos soltemos de tu mano. Amén. Ahora escuchen esto con el corazón abierto, hermanos, porque el Evangelio de hoy es una de las partes más hermosas y más dolorosas al mismo tiempo. En San Juan capítulo 17, Jesús levanta los ojos al cielo y comienza a orar antes de entrar en su pasión. Imagínense ese momento. Cristo sabe que viene el sufrimiento, sabe que viene la cruz, sabe que será traicionado, abandonado, humillado. Y aún así, en vez de pensar solamente en su dolor, comienza a pensar en nosotros.
Y aquí está lo impresionante. Jesús dice que no ruega solamente por los discípulos que están ahí presentes, no. Él dice también ruego por los que creerán en mí por la palabra de ellos. ¿Saben quiénes son esos nosotros? Sí, ustedes que están escuchando esta reflexión desde México, desde Estados Unidos, desde algún pueblo pequeño, desde una ciudad grande, desde una cama de hospital o desde una cocina sencilla, Jesús estaba pensando en nosotros desde aquella noche santa. Ay, Dios mío, qué grande es el amor de Cristo. Porque muchos de nosotros pensamos que nadie nos toma en cuenta. Hay personas que viven sintiéndose invisibles, personas que dicen a nadie le importo. Pero hoy el Evangelio nos recuerda algo poderoso. Antes de ir a la cruz, Jesús pronunció una oración por ti. ¿Y saben qué fue lo que pidió? Esto es lo más fuerte. Jesús no pidió dinero, no pidió fama, no pidió poder político, no pidió éxito humano, no pidió que sus discípulos dominaran el mundo. Lo que pidió fue unidad. Dice el Señor Padre que todos sean uno. Qué tristeza que Cristo pida unidad y nosotros defendamos pleitos. Qué duro escuchar eso, pero es verdad. Porque vivimos en un tiempo donde mucha gente ya no sabe convivir. Hay familias enteras divididas desde hace años. Hermanos que no se hablan por una herencia. Hijos resentidos con sus padres. Matrimonios donde ya no hay amor, solamente costumbre. Personas que viven bajo el mismo techo pero parecen extraños. Y lo más triste es que eso también pasa dentro de la iglesia, en parroquias donde hay grupos peleados, personas que sirven en un ministerio pero hablan mal unos de otros, gente que reza el rosario pero guarda odio en el corazón, personas que en redes sociales dicen defender a Dios mientras insultan, humillan y destruyen a otros. No, hermanos, eso no viene de Cristo. Porque Jesús no pidió que todos pensaran exactamente igual. Jesús pidió que todos permanecieran unidos en el amor del Padre. Y hay una diferencia muy grande. La unidad no significa que todos sean idénticos. En una familia cada hijo es distinto. Unos son callados, otros alegres, otros difíciles, otros sensibles. Pero siguen siendo familia, así también en la iglesia. La unidad verdadera nace cuando entendemos que todos pertenecemos a Cristo. Por eso esta oración de Jesús es tan importante. Porque hoy hay casas rotas por dentro, casas bonitas por fuera pero llenas de silencio frío, casas donde ya nadie se escucha, casas donde se dejaron de decir te quiero, perdóname, vamos a rezar, casas donde el orgullo se sentó a la mesa y el amor salió por la puerta y Cristo hoy entra precisamente allí, a la herida escondida de la familia. Por eso quiero decirles algo con mucha fuerza, cuidado con acostumbrarse a vivir peleados. Hay personas que llevan tantos años enojadas que ya sienten normal vivir así. Ya ni recuerdan por qué empezó el problema. Solamente saben guardar distancia. Y mientras tanto el corazón se endurece. Escuchen bien esto, el demonio disfruta las divisiones largas. Porque una familia dividida pierde fuerza espiritual. Una pareja dividida deja de orar. Un hijo resentido se aleja más fácil de Dios. Una comunidad llena de chismes deja de evangelizar. Por eso Jesús oró con tanta intensidad, Padre, que todos sean uno. Y yo siento que hoy esa oración quiere sanar muchos hogares mexicanos, porque cuántas familias viven cargando heridas muy profundas. El papá que nunca pidió perdón, la madre que vive llena de resentimiento, el hijo que se fue de la casa, la hija que ya no quiere saber nada de la fe, el esposo que se volvió frío, la esposa que vive decepcionada. Cuánto dolor escondido detrás de las paredes de una casa, pero Cristo puede entrar incluso ahí. Y no se vaya todavía porque al final vamos a orar por una persona específica de su familia. Sí, por alguien que quizá está lejos, por alguien con quien ya no habla, por alguien que necesita volver a sentir el amor de Dios. Mientras seguimos escuchando esta palabra, quiero pedirles algo muy sencillo. Allí, en los comentarios, escriban solamente el nombre de la persona por la que quieren pedir reconciliación. Puede ser el nombre de un hijo, de una esposa, de un hermano, de un padre. Escríbanlo con fe. Porque cuando ponemos un nombre delante de Cristo estamos diciendo, Señor, todavía tengo esperanza. Y también quiero hablarle a quienes se sienten solos dentro de su propia familia. Porque hay personas rodeadas de gente pero profundamente solas. Nadie las escucha, nadie les pregunta cómo están. Nadie nota que están sufriendo. Hermanos, Cristo sí lo nota. Cristo sí mira el corazón que calla para no preocupar a los demás. Por eso hoy no endurezcamos el alma. Si hay alguien a quien debes perdonar, comienza a pedirle a Dios la fuerza. Si hay alguien a quien debes llamar, hazlo antes de que sea tarde. Si hay una conversación pendiente, no sigas esperando años. El orgullo destruye más familias que la pobreza. Y miren qué hermoso Jesús, no dejó una herencia material, no dejó riquezas. Lo último que dejó fue una oración de amor y unidad, porque Él sabía que una familia unida resiste tormentas,
Una iglesia unida resiste persecuciones. Un corazón unido a Dios resiste incluso las noches más oscuras. Así que hoy hagamos esta petición desde el fondo del alma. Señor, entra donde ya no sabemos cómo arreglar las cosas. Entra donde el diálogo murió. Entra donde el orgullo levantó muros. Entra donde el resentimiento lleva años creciendo. Y juntos, digamos, donde hay división que entre Cristo, donde hay orgullo que entre la humildad, donde hay silencio frío que vuelva la palabra buena. Y ahora sí, hermanos, vamos a orar, pero vamos a orar de verdad. No solamente escuchando palabras, vamos a poner delante de Dios aquello que más nos duele. Hoy hemos caminado junto a San Pablo rodeado de amenazas, pero sostenido por la presencia del Señor. Hoy aprendimos con el Salmo que nuestro refugio verdadero no es el dinero ni la fuerza humana, sino Dios. Y hoy escuchamos a Jesús levantar los ojos al cielo y pedir al Padre que permanezcamos unidos. Por eso en este momento quiero que allí donde están hagan silencio unos segundos. Si pueden, coloquen su mano sobre el pecho, cierren un momento sus ojos, respiren despacio y piensen en una persona que necesita ser tocada por Cristo. Tal vez un hijo, tal vez una madre enferma, tal vez un esposo distante, tal vez alguien que ya perdió la fe. Piensen en ese nombre, porque hoy vamos a presentarlo delante del Señor. Señor Jesús, mira a tus hijos. Mira a la señora que llora sola por las noches. Mira al hombre que está cansado porque no encuentra trabajo. Mira a los padres ancianos que sienten que fueron olvidados. Mira a los enfermos que están viendo esta oración desde una cama. Mira a los migrantes que viven lejos de su tierra y sienten el corazón partido. Mira a los jóvenes confundidos, vacíos, perdidos entre tantas voces del mundo. Padre amado, quédate junto a quien ya no tiene fuerzas. Quédate junto a la persona que hoy sonrió por fuera, pero por dentro está rota. Quédate junto a quien ha pensado rendirse. Quédate en esa casa donde hay gritos. Quédate en ese matrimonio donde ya no se hablan con amor. Quédate en esa familia donde el orgullo levantó muros difíciles de derribar. Señor Jesús, rompe toda división, destruye el silencio frío que separa corazones. Rompe las palabras de maldición, los resentimientos viejos, las heridas que llevan años abiertas. Sana al hijo rebelde, sana al padre ausente, sana a la madre herida. Sana al hermano que dejó de hablarle a su familia. Tú puedes entrar incluso donde nosotros ya perdimos la esperanza. Y yo quiero pedirte especialmente, Señor, por todas las personas que están perdiendo la fe, por quienes ya no tienen ganas de rezar, por quienes sienten que nadie los escucha. Abrázalos esta noche. Hazles sentir que tú sigues caminando junto a ellos igual que caminaste junto a Pablo en la oscuridad. Hermanos, si esta oración está tocando su corazón, escriban en los comentarios: Señor, une mi familia. O también pueden escribir: Jesús, dame ánimo. Vamos a leer sus intenciones y seguir orando unos por otros como una verdadera comunidad de fe. Y gracias de corazón por quedarse hasta el final de esta reflexión. Gracias por abrirle un espacio a Dios en medio de tantas preocupaciones. Y si esta palabra les ayudó, les invito con mucho cariño a suscribirse al canal Fe Radiante Voz, activar la campanita y compartir este video con una persona que hoy necesite esperanza. Tal vez alguien está esperando una palabra de Dios y ustedes pueden ser el instrumento para llevarla. Que el Señor los bendiga, los guarde y que este jueves 21 de mayo no sea un día más, sino el día en que Dios volvió a levantar su corazón.